grabar. Ah, me equivoqué. Bueno, a ver. Ahí está. Bien, seguimos grabando entonces. Bueno, ¿quién más se unió? Gisela se unió, Juan. Ahí están las caras. Bueno, ver personas es algo muy raro, ¿eh? Ver ojos que nos están mirando. Bien. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a Harvey o por ahí podemos focalizar en algo que yo quería hacer énfasis de las actividades? Díganme ustedes si tienen alguna duda puntual o si prefieren que empecemos a charlar un poco, quizás hoy ya empecemos a dejarlo a Harvey para la próxima semana estar trabajando con nuevo material. Así que bueno, si tienen alguna duda con respecto a las actividades, me dicen o ya encontraron todo. Había gente que estaba complicada con las páginas, los capítulos, y en ese sentido yo tengo una explicación para lo que por lo menos a mí me pasa. Yo tengo 3 versiones diferentes guardadas del libro de Harvey. En una, si bien está la imagen de la página del libro, el libro está como agrupado distinto para el lector de libros. Entonces, lo que yo veo en la página, Marianela dice que no puede escuchar, como que anda todo medio medio. En la otra clase, ¿usaron Jitsi o usaron Zoom? ¿Qué usaron? Usamos Zoom. Usaron Zoom. Perdón. No, está bien. Por ahí algunas veces hay una aplicación que anda mejor que la otra. Y bueno, el problema con Zoom es el tema del tiempo, ¿no? Que después hay que pedirle que te dé más tiempo y todas esas cosas. Pero bueno, ahora se están conectando otros, así que ya estamos en 16. Bueno, estaban complicados con las páginas y los capítulos y bueno, y parece que estaban leyendo mucho. Y yo les decía, yo en los 3 archivos que tengo uno en un lector de libros, tengo 2 más en mi computadora. Entonces, según el archivo que abro, es cómo están numeradas las páginas. Por lo tanto, no soy una buena fuente a la hora de decir qué página es en la que se encuentra X respuesta. Por ahí les puedo decir, sí, la que dice 171 en el libro, pero no es la que está en el archivo como 171. ¿Cuál era la confusión? ¿Qué era lo que les pasaba con eso de las páginas? Cuéntenme, a ver, alguien, no me acuerdo ahora quiénes eran que estaban complicados. ¿Hay alguno? Hola, ¿qué tal, Cari? Oh, hola, ¿cómo estás? Bien. La respuesta 7 que no estaba en el capítulo, en ninguno de los capítulos que nos dijiste, que teníamos Ah, los que capítulos leer. que yo les había Eso dado era, como nada más. Pero prioritarios. están otros igual. Claro, yo les había dado como prioritarios unos capítulos y la pregunta 7, ¿qué era lo que decía? Hablaba de Bourdieu, de dos autores, de Bourdieu y Febre. Febre era. Lefer, sí. Ah, Ahí, a ver, como todo lo que venimos haciendo, tenemos que apuntar a generalizar, no hacer con tanto detalle como lo hace él, y a que nos queden claras 2 o 3 cuestiones. La primera es que los 2 autores apuntan, traten de apagar los micrófonos cada uno, a ver, así no se los apago yo, para que no haya tanto ruidito. Entonces, ahí creo que se escucha mejor. En el caso de los 2 autores, ellos están diciendo que las prácticas espaciales, o sea, la construcción del espacio,
no es neutral. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay una intencionalidad y que no se puede analizar la construcción del espacio ni las prácticas espaciales si no tomamos en cuenta esa falta de neutralidad. Entonces, Bourdieu crea un concepto que es el concepto de hábitus. Y ustedes van a, si se ponen a buscar, debe haber hasta libros escritos sobre el concepto, qué quiere decir él con ese concepto. Nosotros vamos a tratar de simplificarlo al concepto, cosa que está mal, pero la idea es que nos sirva para comprender, ¿sí? Hay algunos que dicen que lo de el concepto de hábitos de Bourdieu son estructuras estructurantes estructuradas, ¿sí? Un juego de palabras, ¿no? En realidad, yo acá les anoté, eso es el conjunto de esquemas con que los sujetos perciben el mundo y actúan en él, ¿sí? Y ese conjunto de esquemas tiene que ver con Cari, no la situación se te escucha nada. ¿Se corta? ¿Se está cortando? Hola, ¿no se escucha? A ver. Cari, no se escucha nada. Yo tampoco te escucho a vos, te escucho como entrecortada, ¿sí? Juan no escucha, ¿el resto está escuchando o no está pudiendo escuchar? A ver qué contestan en el chat. Se entrecorta Se entrecorta mucho. bastante, Cari. No se escucha Mucho. todo perfecto. Sí, se escucha todo. A ver, se corta todo entonces. Bien. Lo que podemos hacer Cari. es salir y Cari. volver a entrar. Sí, ¿qué decís, Juan? Cari, fíjate si no tenés en tu compu o ahí en tu casa algo que te está comiendo ancho de banda. Oh, puedo tener. Alguien que está mirando Netflix. ¿Tenés Facebook abierto? No, no tengo Facebook. No sé, algo que... Pero sí puede ser que mis hijos están en clases virtuales también, ¿no? Porque también ellos tienen sus clases. Pero ahora voy y me fijo a ver a quién puedo desenchufar de la web, ¿no? A vos te escuché perfecto, Juan. No sé si vos ahora me estás escuchando. Por eso, pero yo a las chicas las escuché re bien. Es decir, es algo de tu transmisión. Bien. Hay algo ahí que de donde sale tu transmisión, porque a las chicas yo las escucho bien. Bien, ahora me fijo. Denme 2 segundos, que me fijo y vuelvo, ¿sí? Denme 2 segunditos. Pueden hablar entre ustedes mientras tanto. Ahí se te escucha bárbaro, sin imagen. Ah, bueno, pero entonces saco la imagen. ¡Qué lindo! Bueno, no me hubiese peinado, o sea... ¿Ahí se escucha bien? Perfecto. Bueno, Sí, bárbaro. Está bien. Lo que pasa es Sí, que se escucha mejor. no me quería ver, ese es el tema. No, tanto. ¿Cómo? No, igual se entrecorta. A mí Ahí se entrecorta. empezó a entrecortar, sí, ahí se empezó a O sea, se entrecortar. escucha bien un ratito y al rato se entrecorta. Claro. Bien, yo a ustedes los escucho. O sea, no tengo mucho... En este momento no tengo mucho lío para escucharlos. El tema es que yo les pensaba compartir una pantalla. Igual lo podemos hacer. Total, esto va a quedar grabado. Y ustedes después lo van a poder volver a escuchar y a ver. ¿Sí? Lo que yo les decía era que Bourdieu creó un concepto que considera que hay que sí o sí tomarlo en cuenta, que es el concepto de hábitus. ¿Sí? Y yo les estaba comentando que el hábitus era
las, los esquemas con que los sujetos analizan el mundo y actúan en el mundo, y que esos esquemas están relacionados con la posición social y la capacitación que cada uno de los sujetos tenga. Es decir, que uno mira el mundo desde su esquema de análisis, y ese esquema no es individual, no es personal, es socialmente construido. Entonces, estos dos autores lo que nos están diciendo es que no podemos analizar el espacio pensando en que el espacio o la construcción del espacio es neutral. Hay toda una intencionalidad y una diversidad de miradas y de acciones en el espacio. Entonces, Lefebvre lo que hace es determina tres dimensiones, ¿no? El espacio experimentado, el espacio percibido y el espacio imaginado. ¿Qué es el espacio experimentado? Como la palabra lo dice, el que yo vivo todos los días, ¿no? El espacio percibido tiene que ver con las creaciones, las construcciones mentales que uno hace con respecto al espacio, y el imaginado es el deseado, el que uno proyecta, ¿no? Pero a nosotros, ¿qué nos interesa de todo esto? Que tanto Lefebvre como Bourdieu van a encontrar que el espacio es el lugar donde se dan las luchas sociales. ¿Sí? ¿Alguien me escuchó o no? Sí, perfecto. Sí, Perfecto, Bien. Karina. sí. Sí, Cari, sí se escuchó bien. ¿Estás grabando la clase, Cari? Sí, la estoy grabando. Porque una compañera pregunta, para que quede claro, así ya después Yo sabe que la va a siempre poder ver. las grabo, así que acá Natalia contestó eso mismo. Sí, les dije al principio que empezaba a grabar para que supieran que estaba grabando, pero siempre trato de grabarlas. Por ahí no es lo más cómodo grabarlas, porque después si dura mucho la clase, para subirla es todo un tema, más como estamos con el tema de internet. Pero bueno, hacemos para que los que no están también tengan la oportunidad de escuchar. Yo ahora voy a prender la cámara para poder compartirles algo sobre lo cual quería reflexionar con ustedes, y que es una parte donde todo lo que dice Harvey se relaciona mucho con lo que decía Saskia Sassen, ¿no? A ver si ustedes me dirán si cuando yo comparto la pantalla se ve. Espérenme un segundito. Creo que aquí estamos. ¿Están viendo una diapositiva de PowerPoint? Sí, ¿Sí? Sí, se ve. Bien. sí, se ve bien. Perfecto. Sí se ve, Cari, se ve. Bueno, bárbaro. A ver si la puedo Sí, se ve. agrandar un poquito. ¿Se acuerdan que Saskia Sassen decía que había un momento en el cual comenzaba esta nueva etapa de este capitalismo que llevaba a la expulsión de las personas del sistema? Sí, Y justamente Harvey lo que nos plantea es que entre la década del 70 y la del 80 hay una reestructuración económica y un reajuste social y político a nivel internacional. Y él se pregunta si esta reestructuración sería un nuevo régimen de acumulación del capitalismo. Dice, quizás, tal vez puede ser un nuevo régimen. Saskia Sassen dice, es una continuación, pero es una nueva fase del capitalismo. O sea, los dos ven que a partir de la década del 80 hay un cambio brutal en la economía mundial y en la forma en que se organiza la sociedad y el espacio a nivel mundial. Harvey lo que va a decir es, este nuevo régimen de acumulación yo lo llamaría, si es que existiera, régimen de acumulación flexible. ¿Por qué régimen de acumulación flexible? Nosotros ya sabemos que el modo de producción predominante es el modo de producción
flexible o post-fordista. El modelo de producción flexible es lo que caracteriza a esta nueva etapa. Entonces él dice, hay una flexibilidad en los procesos laborales, hay una flexibilidad en el mercado de mano de obra, hay una flexibilidad en la producción, por eso el modelo de producción flexible, y hay una flexibilidad en las pautas de consumo. Todo eso, él plantea, lo vemos reflejado, por ejemplo, en el tiempo de obsolescencia programada que tienen los productos que se consumen. ¿Sí? Nosotros sabemos que la vida útil de un producto, creo que él en alguna parte de su libro también lo dice, ha pasado de ser por ahí 10 años a ser 24 meses. Entonces, eso también habla de cambios en la producción y cambios en las pautas de consumo. Y crea un concepto que él lo... A ver si lo podemos ver aquí. No en este, sino en esta. Él habla ya no de países centrales y periféricos, que nosotros estamos acostumbrados a hablar de desarrollados y subdesarrollados, países ricos, países pobres, países centrales, países periféricos. Él dice, ya no se puede dividir más el mundo de esta manera. Y Saskia Sassen también dice lo mismo. Saskia Sassen dice, el norte global, el sur global, ya no, tampoco logra clasificar el territorio de una manera medianamente homogénea. Él habla de desarrollo geográfico desigual. Dice que dentro de los países hay sectores que tienen mayor grado de desarrollo y otros menor grado de desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo no estamos hablando de crecimiento, ¿sí? Cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de condiciones que permiten que la mayor parte de la población alcance cierto grado de bienestar. Entonces, lo que él está hablando es que él lo que nota es que hay sectores de desarrollo geográfico desigual y que este modelo o este nuevo régimen de acumulación estaría caracterizado por altos niveles de desempleo, cosa que Saskia Sassen lo plantea cuando habla, por ejemplo, de la expulsión de millones de personas del sistema laboral, con un reacomodamiento de los conglomerados industriales, porque ustedes lo que van a tener es que va a haber lugares del planeta que van a dejar de tener importancia. Por ejemplo, el caso de Detroit es un caso muy conocido en Estados Unidos, que quizás lo veamos después en algún momento en una secuencia didáctica en práctica 2, donde la gran ciudad industrial directamente cayó en crisis y no se recuperó nunca, y por ahí algunas de las actividades que se hacían en ese lugar hoy se hacen con ese... ¿Se acuerdan que Harvey hablaba del Fordismo periférico? Se hace en países de lo que nosotros llamaríamos la periferia o del tercer mundo. Se hacen esas actividades, se descentralizan, pero siguiendo pautas que tienen más que ver con el Fordismo que con el modelo de producción flexible. Y por otro lado, él dice que habría una compresión espacio-temporal. Quiere decir que las nociones de tiempo y espacio habrían cambiado. ¿Por qué? Porque hoy las decisiones se toman a un nivel espacial totalmente diferente a las que se podían llegar a tomar antes. Estoy hablando antes de la década del 80. Y el tiempo en todos los aspectos ha sido modificado. Por ejemplo, él habla del tiempo de rotación del capital, es decir, qué sucede con la recuperación que tiene el capitalista de lo que ha invertido. ¿Me están siguiendo hasta ahí o se perdieron? Sí. ¿Sí? No, sí. Bien. No, Sí. fíjense que son 3 diapositivas nada más. No vamos a extendernos mucho. Harvey hace un análisis en todo esto de cómo es el mercado laboral. A mí me pareció muy interesante este grafiquito que él pone en el libro. Yo saqué una imagen, ¿no? Y le agregué el rol de las mujeres. No es necesario que lo vean, sino que
Si se fijan después en el gráfico este que dice estructura del mercado de trabajo, él dice que ahora el mercado de trabajo está formado, ven que son como unos círculos, ¿no? El círculo del centro es el núcleo. Entonces, él, ¿qué ve en este núcleo? Este núcleo cada vez se va haciendo más chiquito. ¿Quiénes son? Bueno, los que tienen estabilidad laboral, los que tienen cobertura social, los que son no imprescindibles, pero importantes para las empresas. A medida que uno se va alejando de ese núcleo, viene todo lo que es los sectores que tienen que flexibilizarse más y que están más expuestos a la fragilidad laboral, la precarización, la inestabilidad, tener que cambiar todo el tiempo de trabajo. Y él ahí ve cómo se inserta el nuevo rol de la mujer en el mercado de trabajo. Entonces él dice, esto hace que las mujeres sean incorporadas al mercado de trabajo, pero no en el grupo del núcleo, sino hacia los grupos periféricos, donde la inestabilidad laboral es mayor, apoyada en lo que es el tiempo parcial. Porque la mujer, no sé si se acuerdan del año pasado, cuando vimos a Clisberg decía que aún hoy, a nivel mundial, el 70% del trabajo doméstico o de cuidado está a cargo de mujeres. Por lo tanto, la mujer estaría teniendo una sobrecarga laboral porque cumpliría por un lado con un horario de trabajo fuera de su casa y después con otra parte de su trabajo dentro de su casa. Hoy con este sistema flexible, el trabajo fuera y dentro de la casa se mezcla. Tenemos el home office, por ejemplo, que muchas mujeres lo toman para poder atender las necesidades de la familia, que significa una sobrecarga. Entonces, en lo más extremo de todo esto, estaría dentro de lo que es el fordismo periférico, el empleo de la mujer en tareas pésimamente remuneradas, sin condiciones de salud y de cobertura social adecuadas, por salarios muy bajos. Y da el ejemplo de las maquilas en Centroamérica, de la industria de la maquila, que cualquier cosa, si quieren, la pueden buscar. Y yo, bueno, creo que esto es más o menos lo que les dije recién. Yo les copié dos párrafos. Dice, los efectos son doblemente obvios si se entiende en cuenta el cambio del rol de las mujeres en la producción y en los mercados laborales. Los nuevos mercados de trabajo, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo ruidito. ¿Puede ser? Ahora después cada uno habla y da su opinión. Los nuevos mercados de trabajo, o sea, esto que está hablando Harvey del cambio a partir de este modelo de acumulación flexible, los nuevos mercados de trabajo no solo facilitan la explotación de las fuerzas de trabajo de las mujeres sobre la base del horario de tiempo parcial. Así ellas, con remuneraciones inferiores, reemplazan a los trabajadores hombres pertenecientes al núcleo, o sea, el núcleo de la gente que tiene cierta estabilidad laboral cada vez se va achicando más. Este renacimiento es semejante a la gran capacidad del capital multinacional para llevar los sistemas de producción masiva fordistas al exterior y explotar allí la fuerza de trabajo de las mujeres, eminentemente vulnerable, en condiciones de trabajo en extremos mal pagas y de negligencia en cuanto a la seguridad del trabajo. A ver, vamos a cerrar esto. ¿Sí? Cuando en cuarto año trabajamos la inserción de los de África en el comercio internacional como todo un continente periférico y totalmente en desventaja, se trabaja sobre algo que se llama la crisis del café. Cuando uno ve cómo se produce el café en Etiopía, por ejemplo, que es uno de los cafés más cotizados en el mundo, los documentales muestran el trabajo en el campo, hecho por los hombres, pero también el trabajo de clasificación del café a mano, hecho por las mujeres. Cuando ustedes ven esos grandes galpones donde las mujeres están
con unos tubos fluorescentes, ¿sí? Con sus manos clasificando toneladas y toneladas de café bueno y de café malo, ¿sí? El café malo es el que está podrido y se tira, y escuchan a los empresarios de las grandes compañías multinacionales de café decir que si uno pone un solo grano de café malo en una mezcla de café, se arruina toda la mezcla porque es como poner un huevo podrido en una tortilla, y escucha que ganan 0,50, o sea, 50 centavos de dólar por día por 8 horas de trabajo, y están contentas, ¿sí? Y agradecidas que le dieron trabajo, ahí uno lo relaciona con esto y entiende cómo es que las empresas trasladan a la periferia donde no hay sindicalización, porque una de las cosas que va a decir Harvey es que a partir del modelo de producción flexible, la sindicalización de los trabajadores disminuye muchísimo y los nuevos trabajadores no tienen conocimiento de cuáles son los derechos laborales. Entonces, estas mujeres consideran que ese trabajo de 50 centavos de dólar al día es un gran trabajo porque no están expuestas a la intemperie y no están en el medio del campo, ¿no? Y en realidad cuando uno ve esas imágenes y ve cómo están trabajando, las condiciones de trabajo son totalmente insalubres. Si quieren, en algún momento me hacen acordar, les comparto el documental que se llama Oro Negro, no oro negro por el petróleo, sino por el café, y van a ver lo que es eso, lo que son esas mujeres trabajando, parecen los pollitos, ¿no? Cuando uno ve cómo se crían los pollos y le da lástima, ellas están más o menos en esa situación, una al lado de la otra, clasificando granito por granito. Bueno, la idea era focalizar un poco en esto y este ejercicio que yo les propuse con algunas partes de Harvey, también ir tratando de hacerlo con otras cosas que ustedes vayan leyendo de Harvey. Es decir, Harvey está diciendo algo que no contradice para nada lo que está diciendo Saskia Sassen y que no contradice para nada lo que nosotros vemos todos los días en el mundo. Entonces, traten de hacer esos recorridos, de ir asociando una cosa con la otra. Hay muchísimo para trabajar de esto, pero bueno, no vamos a estar todo el año trabajando exclusivamente esto, ¿sí? Así que bueno, sería una posibilidad relacionar todo lo que tiene que ver con el modelo de acumulación flexible, con el mercado de trabajo y el rol de las mujeres, entre lo que plantea Saskia Sassen y lo que plantea Harvey. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿Qué problema? Cuando no hay preguntas estamos en muchos problemas. Estamos complicados. Bien, mientras tanto... Fonticelli, está Fonticelli, no lo veo. ¿Dónde está Fonticelli? A ver, pues prenda la cámara. Queremos ver la cara. Levantó. Ahora dame un segundo que soy medio complicado. ¿Con qué estás complicado? Acá estoy. Ahí estás, muy bien. No, soy medio bruto para esto. No, yo leyendo los textos, ¿no? También obviamente el video de Feynman ayudó un montón, si bien lo de Sassen me pareció no tan complicado, con Harvey nada, veo que es mucho más conceptual con un montón de cosas, ¿no? Y bueno, tuve que tratar de buscar, y hay algo que me sirvió mucho, que es un texto que nos dio Mauricio el año pasado que se llama Parias Urbanos, que es de Vacuum. Es extraordinario ese texto y simplifica un montón de cosas, ¿no? Con eso la verdad yo me manejé muy bien, volví a ese texto y me lo leí de nuevo, si bien hay algunas ideas que la tenía, y ahí arranqué, no de nuevo, pero si no arranqué con la lectura de Harvey, que para mí, yo me lo voy a leer todo, obviamente, ¿no? Y está muy bueno también lo que nos aporta mucho Milton Santos también a esto,
que yo veo en Harvey y Sassen que es como que toman esto que nos has dado vos de Milton Santos, ¿no? Obviamente lo de Harvey viene mucho más atrás que lo de Milton, y yo creo que como que si socavan más sobre el problema, ¿no? Van más a fondo del problema y tratan de ponerle nombre y apellido a todo lo que está pasando. Y me pareció bárbaro todo esto porque es lo que nos está pasando en el cotidiano, en el día a día, ¿no? Yo la verdad que tuve algunos problemas con la lectura, más con Harvey, y por eso me fui a ese texto de Bhagwan, ¿no? Que empieza a hablar de la marginalidad, ¿no? De lo que serían las nuevas formas de la marginalidad, cómo se van presentando, y bueno, y empieza a hablar de los síntomas de esta marginalidad, y va hacia lo económico, hacia el plano del espacio, hacia lo penal también, que es lo que habla Sassen, y también hacia las nuevas planificaciones de la ciudad y cómo empiezan a surgir estas nuevas expulsiones, que obviamente las vemos acá el 9 de julio, ¿no? No hay que ir lejos. Y bueno, yo tomé eso, estaría bueno si por ahí al que le está costando un montón, como a mí, lo que sería lo de Harvey, ese texto, ¿no? De Bhagwan. A mí me sirvió un montón. Sí, Harvey escribió un libro que se llama Ciudades Rebeldes, ¿sí? Que tiene que ver con el derecho a la ciudad, que justamente plantea muchas de las consecuencias sobre el espacio urbano, y ahora sacó último, que yo lo tengo, pero bueno, lo estoy leyendo recién, un texto también bastante extenso, no tan extenso como este libro, que se llama Razones para ser anticapitalista, y que lo escribió ahora en mayo del 2020. Que después se los voy a compartir para que ustedes también tengan la oportunidad de ver cómo él analiza lo que está pasando ahora, ¿no? Y bueno, lo que vos comentabas de relacionar los distintos autores, está muy bueno, porque les va a servir un montón. Es decir, ir relacionando la realidad con cada uno de los autores y cómo los autores se abstraen de la realidad, crean los conceptos y después vuelven hacia la realidad. En el caso de Harvey y de Sassen, los dos buscan actuar sobre la realidad. O sea, no se quedan solo en escribir el libro. Saskia Sassen, cada vez que llega a algún lugar, recorre la ciudad y busca a las personas que están resistiendo, por ejemplo, contra la expulsión. Si se fijan en YouTube, hay una serie de documentales donde ella, por ejemplo, va a una cooperativa de cartoneros, ¿no? Y entrevista a las personas que habían sido expulsadas del sistema en el 2001 y que encontraron una salida a través del reciclado, ¿no? Producen entre ellos una serie de materiales, cuadernos, libros, carpetas, etcétera, ¿no? Y Harvey también, la mayoría de las entrevistas están hechas en los barrios marginales de Colombia, en las favelas en Brasil. Es decir, no se quedan solamente con la abstracción, sino que también después van ahí a actuar sobre la realidad. En el caso de lo que vos decís de Milton Santos, ¿sí? Pensemos que Milton Santos ya no está vivo, que él, en lo que nosotros leímos, lo escribió en el año 95, y que había un montón de cosas que todavía no estaban visibles para analizar. Ya Harvey y Sassen tienen toda una gran cantidad de producción académica de otros académicos también, como Milton Santos, que les permiten ya complejizar mucho más. Pero acuérdense lo que yo les marqué desde el principio. Harvey, así como el año pasado Milton Santos era un desafío, este año el desafío en esta materia es Harvey. ¿Sí? Nadie va a pretender que ustedes sean unos especialistas en Harvey. Lo mínimo es poder resolver esas actividades, y eso es lo que yo les voy a pedir. Pero después
el techo lo ponen ustedes, ¿sí? Si ustedes hacen el ejercicio que está haciendo él, está muy bueno y les va a servir un montón. Pero yo no les voy a exigir que ustedes sean especialistas en Harvey. Eso para que bajen un poco el nivel de... Porque algunos piensan que detrás de todo esto hay algo escondido y que va... No, no pasa nada. Yo no voy a pedir más de lo que les estoy diciendo ahora. Con eso yo me conformo. Es un primer paso. ¿Sí? Sí. Te escucho que levantaste. No, sí, seguro, por eso a eso es a lo que iba, ¿no? Uno, como vos decís, se pone el techo. A mí la verdad me encantan estos temas porque tocan mucho la realidad, ¿no? Está bien, si bien hace poco me terminé de leer un libro de Basualdo, que también tiene mucho que ver con esto, es extraordinario, aparte cómo ponen todo en números, en estadísticas, y cuando plasmas y mirás tanto lo de Milton Santo como lo de Bhagwan, está todo dirigido hacia el mismo lugar, ¿no? Y jugar con eso es extraordinario, ¿no? Creo que te abre la cabeza de otra forma. A mí me pasa ahora, voy por la calle y veo cómo operan estas expulsiones de las que habla Sassen, ¿no? Y lo ves acá en 9 de julio, lo ves patente, decís, y esto. Y la verdad a mí me encantó todo eso, a pesar que, a decir verdad, me costó un montón, Harvey. Pero bueno, ahí medio que es como dijo Samuel el otro día, es una aproximación la que vamos haciendo hasta llegar. Claro, cuando vos decís que uno ve todos esos mecanismos, es lo que Sassen habla de las lógicas, ¿sí? Las lógicas de expulsión, que están solapadas, que no están expresadas. O sea, nadie dice, yo voy a tomar estas medidas para expulsar a 2 millones de personas del sistema. Están solapadas y están disfrazadas de otras cosas y algunas son tan subterráneas, como dice ella, que es muy difícil desentrañar que cosas tan diferentes que están pasando en el mundo todas tienen que ver con lo mismo, ¿no? Y era lo que el año pasado hablábamos cuando hablábamos de globalización, que este es un sistema absolutamente excluyente. El sistema en el cual estamos no tiene lugar para todos. O sea, tenemos que dejar, digamos, de comernos el verso de que hay lugar para todos. Nosotros lo que estamos haciendo, todos nosotros, es tratar de permanecer en el sistema, ¿sí? De no ser expulsados. Entonces, cuando uno empieza a entender todo eso, ve la realidad de otra manera, ¿no? Y empieza a plantearse también el rol que cada uno de nosotros jugamos en todo este engranaje. ¿Qué pasa con los que, digamos, sobrevivimos dentro del sistema, pero hay otros que no tuvieron la misma suerte, la misma posibilidad, las mismas herramientas que tuvimos nosotros y son expulsados del sistema? Y en muchos casos hay justificaciones muy, digamos, complejas de por qué esas personas quedan fuera del sistema, ¿no? Y cómo eso se reproduce dentro de las aulas cuando los chicos justifican la desigualdad, ¿sí? Y bueno, es pobre porque no le gusta trabajar. Entonces, o como el padre es pobre, él es pobre, como si fuera hereditario ser pobre, ¿no? O que en parte, sí, yo ya veo tu cara, Juan, en parte hay un condicionante, ¿sí? Pero supuestamente, según la teoría de la meritocracia, parece que todos salimos con las mismas posibilidades, cuando en realidad sabemos muy bien que no es así, ¿no? Que no todos tenemos las mismas posibilidades y hoy se está viendo más que nunca que no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno. Sí, aparte además, yo también creo que no solamente las expulsiones se dan a lo que es la riqueza o la pobreza, hay en un montón de expulsiones también con el prejuzgamiento. Juzgar a una persona sin conocerla, ya eso para mí también es una manera de expulsarla. Y aparte también cuando hay personas con capacidades diferentes, ¿qué queda para esas personas? Entonces que realmente tienen problemas gravísimos en la sociedad.
Entonces, como que vos, no, es como que te lleva, te abre la cabeza no solamente a pensar en lo que es la economía, que la pobreza o la riqueza, sino que pasan en un montón de situaciones de nuestra sociedad. Eso es lo que estoy observando yo y profundizando yo, porque será que ya como que Bebo hace un rato decía, vos vas por la calle por 9 de julio y lo ves, y es verdad, y eso, estas lecturas te hacen ver la situación que vos quizás antes no le prestabas. A veces uno no. Vas a analizar el mundo, ¿sí? En función de los esquemas, y era lo que hablábamos recién, de los esquemas mentales de los cuales vos te vas nutriendo y que vos vas construyendo. Y en este caso es una construcción colectiva, es decir, ¿por qué es una construcción colectiva? Porque podríamos estar leyendo otra cosa primero. Estamos leyendo esto. Entonces, hay una intencionalidad también desde los docentes de hacerles leer ciertas cosas. Pues podríamos estar dándoles otras que, Sí, que no generen esto. Y en realidad podríamos estar, no sé, qué sé yo, viendo la historia del Renacimiento. Y punto. Pero estamos focalizando en tratar de ver cómo podemos analizar la realidad. Después cada uno verá qué foco hace y a qué conclusiones llega. Pero lo importante es que tengamos herramientas para darnos cuenta de que cuando analizamos cuestiones espaciales como las que estamos analizando ahora, entra no solo lo económico, entra lo político, entra lo cultural, ¿sí? Y no solo lo territorial, también tiene que ver con las relaciones sociales. Entonces siempre ver toda esa complejidad. Cuando ahora estamos con este tema del coronavirus. Cari, la edad, sí, pero la edad también hoy es crucial. Yo tengo 40 años, no consigo trabajo. Y Sí, bueno, yo creo que son muchas cuestiones. Ayer miraba el noticiero. La gente que estaba en la Villa 31 la habían echado del trabajo porque supuestamente, y vos decís, no, viste, como que hay muchas, pero muchas formas de expulsiones. Entonces eso es a lo que voy, que te abre tanto la cabeza que vos decís, mira, te sentís un expulsado más. Entonces es como que eso es lo que a vos el año pasado leímos un montón también, y como dijo Bebo hace un rato, fue un texto muy importante, para mí también fue Cruzando la Sarmiento, cuando hablaban de los planes sociales, de la gente de los piqueteros, y por qué hacían lo que hacían. Y era lo más profundo, al hueso de por qué esa gente hacía lo que hacía, y que entonces analizar cada caso puntual. Entonces fueron lecturas muy importantes, como también al principio, hoy hablaban de Milton Santos. Sí, Milton Santos el año pasado era re difícil. Yo nunca había leído un texto así y me complicó todo el año. Hasta lo último me costó un montón entenderlo, hasta que te maté a preguntas y me lo pudiste hacer ver de otra manera. Pero la realidad es que, como vos lo dijiste, es un visionario que te hace ver un montón de cosas, y vos lees esto hoy y lo podés entender porque gracias a Milton Santos hablábamos de la globalización, hablamos de todo lo que hablábamos, que te explica hoy cómo si qué tipo, ¿no? Qué mente. sí, eso Pero tiene. bueno, Cuando hace un año o dos años me parece, egresó el primer grupo de geografía, ¿sí? Los primeros profesores de geografía. Yo a los chicos los había tenido en primero y en segundo año, después no los tuve más. Y cuando fueron las mesas de finales, una de las profesoras que tenía que acompañar al profe que estaba tomando, que creo que era José Damaso, ¿no? No sé por qué razón no pudo estar y me tocó estar a mí. Entonces yo estuve cuando ellos dan la última materia para recibirse. Y yo después les hice un pequeño escrito, una pequeña publicación, diciéndoles lo fascinada que me había quedado del crecimiento personal que habían tenido. Porque yo me acordaba del vocabulario y de las expresiones de primer año, y ahora los veía defendiendo una materia de cuarto, y eran otra cosa, ¿sí? Y eso es lo que es gratificante, ¿sí? Ver la evolución, el cambio, y ustedes también se van a dar cuenta de eso, ¿no? Es decir, bueno, no podía entender a Milton Santos, pero ahora lo entiendo a la mitad.
Y dentro de un año lo voy a entender por ahí todo. Y eso es lo que vale. Pero para eso hay que ejercitarse, hay que tratar de no resignarse a que no lo puedo entender y lo tengo que volver a leer y me surge otra duda y pregunto y vuelvo a cuestionarme. Y por ahí tampoco los profesores tenemos la verdad absoluta sobre lo que el autor está queriendo decir, porque también son interpretaciones nuestras. Entonces sigan leyendo, ¿sí? Lean, analicen las noticias con la mirada no de un televidente, un oyente común, sino con todo el bagaje cultural que les está dando la carrera. Juan, ¿qué querías decir? Sí, que me parece en torno a esto que venimos charlando, que esta idea de estar excluido del sistema, inclusive, es errónea. Por los textos que nombraban los chicos, por esto que nombraban los chicos, un poco lo que vimos de Milton Santos con Bond también el año pasado, más lo que aparece en los textos de este año, es como que esta miserabilidad de la que ya hablaba Víctor Hugo allá por mediados del siglo XIX, es necesaria, es parte, es para el que logró cierto hábitus en el campus social, llevándolo a Bourdieu, que es uno de los autores que nombramos hoy, llevándolo al campo social y al hábitus del cual participamos, es un recordatorio de ojo lo que haces, ojo cómo te portás, ojo en lo que participás, ojo los valores que pones en juego en tu vida social, porque si correspondes mejor a determinado modelo, te vas a sentir más incluido en el sistema, o hasta vas a ganar la sensación de que vos dominás una parte del sistema, o te vamos a hacer sentir de que estás afuera, pero en realidad nunca ni dominás ni nunca estás afuera. Sos una parte necesaria, porque a los asanguchados siempre le muestran al que supuestamente maneja los hilos para que quieran ser como ese, porque sería, digamos, el éxito máximo dentro de este modelo que vivimos, y al otro, al que está en las condiciones cercanas a la muerte, a la agonía, como el peligro constante, es decir, el miedo constante de uno podés terminar ahí. Es decir, hay un control simbólico a través del miedo que hace que nosotros aspiremos a exaltar determinados valores para poder pertenecer, para poder estar, para poder ser parte de esta maquinaria, en definitiva simbólica, porque en el mundo en otro momento funcionó de otra manera. Esto que decía hoy Nati de tengo 40 años y no consigo trabajo, es la realidad de un montón de gente. La realidad de un montón de gente. Y entonces, tener como valor simbólico social esto de si yo tengo determinada edad, ya no puedo determinadas cosas, ¿sí? Hoy nos parece naturalizado en unos aspectos. Hace unos años atrás, una mujer que tenía 30 años no se podía casar, no podía aspirar a tener una familia, porque ya está, ya la vida se le había pasado con 30 años. Hoy nos parece lo más normal del mundo. Digo, es súper interesante empezar a ver cuáles son los valores simbólicos que se ponen en juego al momento de poder entender cómo está armada la sociedad y cuáles son los mecanismos que nos hacen hacer sentir adentro o hacer sentir afuera. Yo creo que inclusive eso no es una realidad, es una sensación que tenemos nosotros, porque si no tenemos la sensación de que quedamos fuera, nunca nos ponemos a trabajar y a reivindicar los valores que los que dominan el juego necesitan que sean reivindicados o que sean puestos en valor a nivel social general. Es lo que por ahí algunos autores hablan de la falsa inclusión.
Es decir, cuando uno cree que está siendo incluido, por ahí es simplemente una fachada, es tan frágil y tan efímero todo que hoy podés estar dentro de los supuestamente incluidos, pero tu situación no es para nada permanente ni segura. La fragilidad en todo es algo totalmente común. Y por eso yo les decía que mi mirada es que trabajamos y hacemos un montón de esfuerzos para permanecer, para no ser expulsados. Ese parece ser nuestra gran ambición, no caer en la expulsión. Tanto consciente no. Sí, es como un desgaste. El gráfico este que mostrabas hoy, el gráfico este que mostrabas hoy del centro de estabilidad es el centro. Ay, se nos recorta ahora. Salí de la gente que maneja el sistema institucional, de algunas personas que manejan el sistema financiero. No te escuchamos. Y no tenés esa seguridad. Digo, que salís hoy del núcleo duro del sistema financiero y esa seguridad o esa estabilidad que mostraba el gráfico que pusiste hoy, no la tenés. O sea, ¿cuánta gente hoy que inclusive es dueña de fábricas o de cosas así, no está todo el tiempo atenta a esta cosa de en cualquier momento pierdo lo poco o mucho que tengo? Es decir, ese miedo de los bordes que mostrabas vos, de esa precariedad, son generalizados, claro, me parece. Bien, cada vez somos menos, les digo. Yo no sé si están huyendo, si se durmieron o si la conexión está muy mala. Nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que es el segundo bloque de la materia. Igualmente eso no significa que no podamos seguir charlando de estos temas y ojalá en algún momento podamos estar en el aula hablando de esto, ¿sí? Todos juntos, sin barbijos, sin todas esas cosas que quieren que nos pongamos. Y vamos a empezar a trabajar. Yo por eso les subí un videito que repasa lo que vimos el año pasado, pero que lo encontré este año, porque si lo hubiese encontrado el año pasado, se los hubiese dado el año pasado, sobre cartografía, ¿sí? Vamos a hacer una serie de actividades que lo que buscan es que ustedes se acostumbren un poco a todo lo que es los mapas digitales y cómo trabajar con esas herramientas. Veremos qué podemos hacer con los dispositivos que ustedes tengan, pero a largo plazo vamos a ir haciendo una actividad, un trabajo grupal en el cual ustedes van a tener que hacer una producción sobre una problemática ambiental que les va a tocar al azar. Entonces yo esta semana les voy a subir un documento compartido para que ustedes empiecen a armar grupitos de 4, ¿no? Y se vayan anotando. Y después vamos a ir asignando los temas, los problemas para trabajar y van a tener las consignas de qué es lo que tienen que hacer bien explicado. Van a tener un montón de tiempo para hacerlo. Es muy probable que sea para julio o para agosto lo que yo les estoy proponiendo. Mientras tanto vamos a ir adquiriendo herramientas como para que ustedes puedan hacer eso que yo les estoy pidiendo, porque entre las producciones tendría que haber algún tipo de mapa elaborado por ustedes en formato digital. Y para eso vamos a tener que trabajar un poquito, ¿sí? Entonces, por ahora, sin asustarse mucho, porque además va a haber material de lectura para leer, para poder encarar esas problemáticas, sin asustarse mucho, lo único que tienen que hacer ahora es formar grupos de 4, anotarse en ese documento que yo les voy a poner en Classroom. Si no se pueden anotar, me mandan cuál es el grupo y yo los anoto. Y una vez que tengamos esos grupos, ustedes traten de formar los grupos. No sé, mi consejo es, primero, si en lo posible tener más o menos los mismos tiempos, los mismos ritmos, ¿sí? Si hay por ahí un compañero que trabaja todo el día y su único momento libre es a la noche y ustedes son al revés, por ahí no le conviene trabajar con ese compañero que les cae tan bien y les conviene trabajar con otro. Bueno, ustedes ya tienen experiencia en esto de trabajar en grupos, así que
calculo yo que sabrán hacer bien los grupos. Tengan en cuenta que necesitamos que al menos uno, ¿sí?, tenga una compu. ¿Sí? La mayoría tiene celular, pero por ahí vamos a necesitar, como va a ser una producción multimedia lo que van a hacer, por ahí les va a ser más cómodo hacerlo en una compu. No estoy diciendo que no se pueda hacer en el celular, porque también se puede hacer. Pero por ahí, si en el grupo logran que alguno tenga una computadora, genial. Si no, vemos cómo lo manejamos. Y también, que bueno, ya a ustedes ya los veo, ya sé que sí, tengan conexión a internet, porque no tenemos forma de juntarnos que no sea de esta manera. ¿Está? Así que bueno, vayan pensando con quién pueden llegar a trabajar. Los grupos de 4 son los mejores para trabajar, ¿sí? Ya 5, 6 se complica, y cualquier cosa me van consultando. ¿De acuerdo? Ya sé, tienen una cara de cansancio. Hoy han tenido un día terrible, ¿no? Juan dice que más o menos. Pero hay otras caras como de no doy más, no quiero saber más nada. Me hablaron todos juntos y no entendí nada. ¿Cómo? A ver, ¿quién toma la palabra? Y estuvimos terminando. ¿Estuvieron? ¿Se escucha, Cari? Sí, ahí sí. ¿Qué pasó? Que estuvimos con San Miguel y es bastante teórico todo, mucha información, muchas cosas para tener en cuenta y fue larga la clase, por eso. Mira, venimos de eso, nada más. Estamos fuera de ritmo, nada más que eso. Sí, no, pero además la cosita cansa. ¿Cuál es también es lo que pasa es que es la primera? ¿La primera? Me quedé con la primera y se me quedó pixelado. ¿Y qué es la primera? El primer día que se tiene 4 horas. Ah, bueno. ¿Se escucha? Sí, ahora sí te escucho, que es el primer día que tienen 4 horas, ¿no? Bien. Bueno, yo claro, medianamente el horario de que se tenía antes. Sí, pero antes se levantaban, salían al recreo, chusmeaban un poco, sacaban otro tema para que el profesor se distrajera, y hablara de otra cosa, y todas esas cosas ahora no se puede. El profesor habla, y bueno. No, yo les decía que para que se vayan ayornando a lo que es esta época, yo tuve hoy encuentros virtuales con quinto de economía, con quinto de comunicación, después con quinto de naturales, y después con segundo quinta. O sea, hoy ha sido un día así productivo de estar desentrañando estas pantallas y luchando con internet, que en cualquier momento salgo a la calle y le corto los cables a todos a ver si me dejan un poco más de banda porque me estoy entrando a desesperar, ¿eh? Así que bueno, si no hay ninguna pregunta, yo los voy a dejar libres, ¿sí? El video de esto lo voy a subir, ni bien logre subirlo a YouTube. Es muy probable que esta hora que estuvimos charlando tarde por lo menos toda la noche en subirse. Así que mañana van a tener el video para los chicos que no pudieron estar. Y si necesitan el PowerPoint aparte, que son nada más que 3 diapositivas, también, o se los puedo completar con algo más, como para que les quede. Sí, Juan, ¿qué querías decir? Que subas el PowerPoint. Bueno, mañana cuando subo el video de esto, le subo el PowerPoint también. Y si por ahí quieren de alguna parte de Harvey que yo les haga así unas mini explicaciones, bueno, no tienen más que decirlo, y cuando tengamos el próximo encuentro dedicamos por ahí media horita a Harvey y el resto del tiempo a seguir avanzando con lo que continúa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Digan de acuerdo. Así. Bien. 2 dedos pone allá. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene. Cualquier cosa por el grupito de WhatsApp me van preguntando. Mira, ahí Diego puso la cámara. Bien, Diego. Ahora te veo. No te había reconocido, mirá, no sabía quién eras.
Bueno, nos vemos, chicos. Suerte. Si se quieren quedar charlando acá, en este link, pueden hacerlo. Van a ver que yo desaparezco. Si no tienen nada que hacer y quieren seguir charlando, no hay problema. Bueno. Gracias. Nos vemos. Voy a